Vamos a continuar otro apartado viendo cómo son las instalaciones solares fotovoltaicas, los tipos de instalaciones que hay y qué uso tienen. Primeramente, vamos a ver qué es una instalación aislada. Las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas son aquellas instalaciones que están independizadas de la red eléctrica. Son instalaciones que son consumidoras de la propia energía eléctrica que generan. Imaginaros el caso en el que tenéis una casa en el campo, donde no disponéis de electricidad, y que os la traiga la compañía eléctrica es muy difícil o muy costoso. En este caso, una buena opción es poner este tipo de instalación, con la que se generará la energía que se consumirá en la propia casa, sin necesidad de depender de la compañía eléctrica. Es por tanto una instalación aislada o no conectada a la red eléctrica. Es una instalación que está conectada únicamente a la instalación eléctrica de la propia vivienda. Veamos cómo es una instalación aislada. Partimos del módulo fotovoltaico, que como hemos visto, recoge la energía procedente del sol para generar corriente eléctrica continua. Esta corriente eléctrica continua es conducida hasta el regulador de carga. El regulador de carga, es el cerebro de la instalación. Es el encargado de repartir la energía eléctrica allí donde se demanda o se necesita. Bien hacia las baterías, que son las encargadas de almacenar la energía eléctrica mientras no se esté utilizando, o bien hacia el inversor convertidor, cuando la instalación eléctrica de la vivienda está demandando esta energía eléctrica. El inversor o convertidor es un aparato con muchas funciones, entre las que vamos a destacar ahora sus dos principales. La primera es su función de inversor de la corriente. Lo que hace el inversor convertidor es rectificar la señal eléctrica. Esto es, convertir la corriente continua proveniente de los módulos fotovoltaicos o de las baterías a corriente alterna, que si recordáis es la que cambia de polaridad, y es el tipo de corriente que se necesitan en las casas o en las viviendas para el funcionamiento de los aparatos eléctricos. Por tanto, convierte la corriente continua en corriente alterna. La otra función que vamos a destacar del inversor convertidor es la de transformación de la corriente. Como veremos, la corriente tiene dos cualidades principales: la intensidad de corriente y la tensión de corriente. Pues lo que hace el inversor convertidor es transformar la tensión que tiene a su entrada, proveniente de los módulos fotovoltaicos o proveniente de las baterías, a una tensión de salida constante de 230 voltios, que es la tensión que necesitamos en la vivienda. Una vez rectificada y transformada la corriente eléctrica, esta corriente alterna de salida del inversor convertidor la enviaremos al cuadro general de mando y protección de la vivienda, que es el cuadro eléctrico que tenemos todos en nuestra casa, y este repartirá la corriente eléctrica a toda la vivienda. A este tipo de instalaciones se les puede añadir o combinar otros tipos de tecnología aparte de la fotovoltaica, como puede ser la tecnología eólica, por medio de aerogeneradores, que aprovechan la energía mecánica del viento, o tecnologías de explosión-combustión, como son los generadores o grupos electrógenos, que utilizan combustible líquido como es el gasoil. Estas dos tecnologías son también generadoras o productoras de energía eléctrica, que podemos añadir junto con las instalaciones solares fotovoltaicas a una instalación aislada. Si nos fijamos, el aerogenerador recoge la energía del viento para producir energía eléctrica en corriente continua, igual que lo hacen los módulos fotovoltaicos. Esta corriente continua es posible introducirla a la instalación a través del regulador de carga, si está preparado para ello, o independizarlo por un nuevo regulador de carga. Y el resto de la instalación distribuye la corriente eléctrica de la misma manera que lo hemos visto para la tecnología fotovoltaica. Para el grupo electrógeno, se introducirá la corriente eléctrica directamente al cuadro general de mando y protección de la vivienda, haciendo primeramente las correcciones pertinentes en el resto de la instalación, puesto que estos están ya preparados para generar directamente corriente alterna a 230 voltios, que son las necesidades que tenemos en la vivienda.
A este tipo de instalaciones, en las que entran en juego varias tecnologías para producir energía eléctrica, se les denomina instalaciones híbridas o mixtas. Por ahora, no vamos a dar más detalles de este tipo de instalación. Lo que me interesa es que simplemente tengáis una visión general del esquema y de los principales elementos de una instalación aislada. Ya veremos con más profundidad todas las características de los diferentes elementos, el conexionado, las distintas magnitudes que entran en juego y todo el abanico de variantes que puede tener este tipo de instalaciones. Este tipo de instalaciones no está simplemente limitada para el uso exclusivo en viviendas. Este sistema puede ser utilizado para cualquier tipo de instalación que necesite ser abastecida por energía eléctrica y no tenga la posibilidad de disponer de la red eléctrica. Otro ejemplo que os puedo citar de instalaciones aisladas son los sistemas o centros de telecomunicaciones, los cuales su situación geográfica en muchas ocasiones dificulta el proporcionarle energía eléctrica de la red.